El presidente López Obrador informó en la conferencia de hoy sobre los avances que ha habido en su gobierno en materia educativa y dio a conocer que habrá un aumento salarial a los trabajadores de la educación de 8.2%, lo que significa que ningún docente ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Escuchemos al presidente López Obrador. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Además, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó que en su gobierno hay 12 millones de estudiantes que reciben becas para continuar con sus estudios y que 113,000 escuelas de todos los niveles reciben apoyos de La Escuela es Nuestra, este programa para mejorar las instalaciones con presupuesto participativo. El presidente también dio a conocer que se han basificado a 800,000 trabajadores de la educación y que están en proceso de producción los nuevos libros de texto gratuito, los cuales contarán con un tiraje de 113 millones de ejemplares. Todo lo anterior es una muestra de la centralidad de la educación en esta administración y la importancia de que se le está dando a la figura del maestro como centro de la nueva política educativa, a diferencia de lo que sucedió en el sexenio pasado, donde había un desprecio, una criminalización de la figura del docente, como lo muestra un video que vamos a recuperar de Claudio X González en 2016. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Así, las declaraciones de Claudio X González en 2016 son unos pinches delincuentes. Recordemos que hay otros videos en los que aseguraba que la forma de terminar con este movimiento magisterial era meter a la cárcel a sus líderes y en cuanto vieran los primeros maestros que ya hay detenidos, se iban a detener. Así la manera de expresarse, así una forma de ver al docente y a la educación. Tenemos la opinión de Hugo Rangel Vargas, analista político, que precisamente nos habla sobre este cambio en el paradigma, en la visión al magisterio y a los maestros. Hoy es Día de la Maestra y el Maestro, y el cariño que les expresamos a estas figuras casi paternales, en las que se sintetiza la vocación y la entrega, debe ir necesariamente acompañada de una reflexión acerca de la deuda histórica que el país tiene aún con los profesionales de la educación. Y es que tan solo en el pasado inmediato las maestras y los maestros de México fueron víctimas de una narrativa que los dibujaba prácticamente como criminales. El paraíso que supuestamente llegaría con la reforma educativa del neoliberalismo se basaba en satanizar al magisterio y achacarle al mismo el origen de todos los males de la educación. Como propaganda, la reforma laboral y administrativa en materia educativa permitió legitimar el acoso hacia las maestras y los maestros, pero no permitió observar con claridad los problemas estructurales en la educación, algunos de los cuales aún prevalecen. El abandono de la infraestructura educativa, una distribución desigual de los recursos entre escuelas urbanas y rurales, así como contenidos curriculares que colocaban al individualismo como eje motivacional del aprendizaje,
son tan solo algunos de los elementos que han contribuido al rezago educativo y a la desarticulación de la escuela del entorno social del educando. Celebrar el Día del Maestro para la Cuarta Transformación ha implicado reconocer acertadamente al magisterio y su papel protagónico en el momento histórico que vive el país. Reintegrar la calidad moral y el liderazgo de los maestros al interior de las comunidades en las que se encuentran sus escuelas, así como hacerles protagonistas de los cambios que requiere la educación en el país, a fin de que ésta siga siendo el arma principal del pueblo. Felicidades a todas las maestras y los maestros en este su día. Efectivamente, felicidades a todas las maestras y maestros en su día. Y qué bueno que ya tenemos este cambio de paradigma en el país, porque recordemos que hace 12 años, toda la culpa de la educación era de los profesores y dejaban a un lado al resto de la sociedad, a los padres de familia, abuelos, a la sociedad en general que acompaña a los niños todos los días. Y siempre en esta idea del capitalismo de que si yo pago por un servicio, en este caso la educación, merezco deshacerme de cualquier responsabilidad y a quien le estoy pagando es el responsable directo, en este caso los profesores. Hoy hay un cambio de ese paradigma, hoy tenemos que estar involucrados todos, no nada más los maestros, padres de familia, secretarios de educación, los directores de las escuelas y toda la gente que está alrededor de los niños. También hay que poner atención a los maestros en las escuelas privadas, porque ahí también hay una precarización del trabajo, ahí también hay una precarización de los maestros que pues cada vez tienen que cumplir con grupos mucho más grandes y con un menor salario que incluso el que a lo mejor estaría ya ganando los profesores en escuelas, en las escuelas de gobierno. Entonces hay que poner mucha atención a los maestros y qué bueno que tampoco ya se está hablando de que los maestros son criminales, de que son unos pinches huevones, de que son unos pinches criminales o que son delincuencia organizada. Recordemos que los profesores son la base de la educación de nuestros niños, pero también nosotros como padres de familia hay que acompañarlos y también hay que recordar lo que se quiso hacer en México con la privatización de la educación, algo muy parecido a lo que sucedió en Chile, donde cerca del 80% de la educación era privada y que no fue hasta la revolución de los pingüinos hace casi 10, 15 años que empezó a cambiar este paradigma en Chile e incluso fue la base del movimiento social que encabezó Gabriel Boric hace unos años y que ahora es actual presidente de Chile. Entonces también se está logrando revertir la privatización de la educación en nuestro país. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.